con la palabra a Alberto Garzón. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias especialmente al Frente Cívico, que siempre está dispuesto a organizar sesiones de debate colectivo de esta naturaleza. Creo que permiten enriquecer el debate que se está manteniendo en la sociedad, el debate que se está manteniendo en la calle en un momento de politización o repolitización tan importante como es el actual, y que creo que puede ayudar a contribuir a construir una sociedad más justa. Yo creo que hay que hacer estos debates desde la honestidad intelectual, porque estoy de acuerdo con Juan Carlos en la necesidad de hacer un diagnóstico acertado, porque en ausencia de un diagnóstico acertado probablemente tengamos conclusiones desacertadas. También puede pasar que tengamos un diagnóstico acertado y conclusiones desacertadas, pero lo que está claro es que primero vamos a intentar entender bien lo que está sucediendo para por lo menos tener alguna opción de acertar en las conclusiones. Y creo que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, el análisis político ha pecado de haber sufrido la invasión de cierto posmodernismo de análisis que ha creído en la autonomía plena de lo político y ha relegado lo económico a un segundo lugar, si es que acaso aparece en ocasiones. Yo creo que es importante recuperar ese aspecto económico para entender la situación actual, porque solo desde el ámbito político no se puede entender. Y no solo eso, sino que luego los análisis nos llevan a un terreno que es el terreno de la comunicación política, las estrategias discursivas, el tacticismo electoral y la suma de los votos para calcular los resultados electorales, pero dejamos de analizar la realidad social, la estructura social, el estado de la situación económica y, lo más importante, las bases materiales en las que se nutre y se cimienta nuestra sociedad. Creo que hay que recuperar ese análisis, que es el análisis clásico, que es el análisis marxista. Es el análisis que permite entender cómo cambian las condiciones de vida de la gente y cómo de ahí puede cambiar, primero, la estructura social, cómo se distribuyen las clases sociales en un momento concreto de la sociedad. En segundo lugar, la concepción del mundo. La concepción del mundo, porque la gente pensamos el mundo de forma diferente a como lo hacíamos hace 10 años y 20 años. Y eso no es cuestión del azar. El 15M no surge espontáneamente. Surge porque hay unas bases materiales de la sociedad que van cambiando. Y si no las sabemos analizar, no sabemos entender el 15M y no sabemos entender lo que viene después. Y luego algo que está siempre muy carente, salvo un momento en el enero de este año pasado, pero prácticamente de forma coyuntural, que es el plano internacional. El plano en el que se desenvuelve nuestro sistema económico, que es el sistema económico capitalista. Y si no atendemos a lo que sucede en Grecia, y si no atendemos a la verdadera batalla de poder en sentido amplio, que quiere decir que traspasa el propio ámbito electoral, si no atendemos a todo eso, estamos perdidos. Creo que hay que hacer breves apuntes. Las transformaciones económicas en este país han cambiado la estructura social. Hemos sufrido desindustrialización, hemos sufrido una especialización en una estructura productiva de bajo valor añadido, que nos ha llevado a ser una economía ultradependiente de economías más poderosas como la alemana, de economías más poderosas como la de Estados Unidos. Se ha modificado el sistema político en el año 78 para ser un sistema político que fortalecía ese modelo económico y que además era un sistema político fundamentalmente rígido. Y ahí creo que estamos de acuerdo siempre cuando antes del 15M hacíamos los análisis, tanto Juan Carlos como yo creo que lo hacíamos entonces parecido, que era un sistema del 78 muy rígido, que delegaba la participación política única y exclusivamente en partidos políticos y sindicatos, relegando la movilización social y relegando otras formas de activismo social que no estaban, de activismo político que estaban teniendo lugar en ese momento. Algo muy importante es que estamos viviendo en este momento una transición desde dos formas de sociedad. La sociedad, ahora mismo, como decía Ernst Bloch, el filósofo alemán, vivimos un momento de temporalidad asincrónica, es decir, la posibilidad de que haya dos sociedades antagónicas conviviendo al mismo tiempo. Solo hay que mirar a nuestro alrededor. Una sociedad fordista, de gente que tiene trabajo estable, que tiene propiedades, que tiene certezas, que tiene seguridad en las pensiones, y paralelamente, al mismo tiempo, una sociedad postfordista, de gente con trabajo temporal, trabajo precario, trabajo por horas, sin ninguna certeza, todo incertidumbre, sin ninguna capacidad de acceder a las pensiones, y conviven al mismo tiempo las dos sociedades. Y es además una ruptura generacional, porque la mayoría de los jóvenes caemos en la sociedad postfordista. ¿Y cómo va a entender mi padre la misma sociedad de la misma forma que yo cuando tenemos condiciones materiales de vida distintas? Eso es lo que está en el fondo de la sociedad, lo que explica esa ruptura generacional que es aparente. Es aparente porque tiene que ver con las condiciones materiales de vida. Eso es lo que yo creo, esa ruptura generacional y ese cambio tan profundo
de un desplazamiento de una sociedad de tipo fordista, de Estado social, de seguridades, hacia una sociedad de la precariedad permanente, profundamente neoliberal, la que explica la irrupción de fenómenos sociales como el 15M. El 15M no demandaba nada en concreto, era una enmienda a la totalidad, por eso era tan heterogénea, pero era una enmienda a la totalidad que por eso no podía ser detectada con los códigos de política clásica. Eso cambió la concepción del mundo. Cambió la concepción del mundo de la gente, se puso en cuestión las ideologías dominantes, el propio neoliberalismo en la economía, pero también la propia forma de entender los sindicatos, los partidos políticos, la judicatura, la monarquía, se puso en cuestión absolutamente todo. Pero todo eso se tiene que contextualizar en un ámbito internacional en el que el capitalismo neoliberal se va consolidando, no nos engañemos. Se va consolidando y a marchas forzadas, y la crisis la utiliza como oportunidad para hacer lo que David Harvey llama acumulación por desposesión, es decir, seguir profundizando en la explotación de la mayoría social por la vía de las privatizaciones, de la sanidad pública, de la educación pública, de los derechos sociales, de los derechos laborales, de prácticamente todo espacio que fue conquista de las clases trabajadoras cuando lucharon en la calle para conquistárselas y arrancárselas al poder. Todo eso está sucediendo en este momento. Todo eso está sucediendo y se está impulsando por sujetos políticos, claro que sí. De hecho, las llamadas reformas estructurales, reformas como la laboral, la financiera, la constitucional, fueron ejecutadas por el bipartidismo. Por eso el bipartidismo es el brazo político, pero que ejecuta un plan internacional mucho más poderoso, que es el de salvar al capitalismo español de su crisis actual. Pero no solo el capitalismo español, es que se está reconfigurando todo un modelo de sociedad de la Unión Europea. Porque vivimos en un mundo que ya no es el de la Segunda Guerra Mundial, que hay muchos más sujetos que compiten, China, América Latina, prácticamente todo el mundo está en un mercado internacional compitiendo. Y la decisión que han tomado las élites políticas y económicas que gobiernan en la Unión Europea es que nuestro país tiene que avanzar hacia un horizonte social de la precariedad permanente, de la reducción de los salarios, del agotamiento de las pensiones públicas, de la privatización de la sanidad, de la educación. Ese es su horizonte político. Y no solo es una teoría, es que ya se está consolidando en la realidad. El 90% de los contratos que se firman son temporales, se han duplicado el número de contratos de un solo día de duración. Es decir, ese neoliberalismo se va consolidando y utiliza las crisis como oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, claro que vivimos un proceso constituyente iniciado desde Maastricht, profundizado por el TTIP cuando se instale, es decir, estamos viviendo un proceso constituyente que adapta nuestras instituciones democráticas, políticas, de toda naturaleza, a las necesidades de un capitalismo profundamente salvaje que atenta contra la vida humana. Eso es lo que está en el fondo de lo que nos estamos debatiendo aquí en este momento. No cuántos concejales o cuántos diputados, sino que sencillamente nos estamos disputando un modo de vivir, un modelo de sociedad, si se consolida, se apuntala el neoliberalismo, o si somos capaces de anteponer un modelo de sociedad alternativo. ¿Pero qué ha pasado en los últimos años? Que se ha constatado que la economía gobierna la política. Por eso es tan grave el error de pensar de la autonomía de lo político. Porque la economía gobierna a la política. Eso quiere decir que se ha invertido la relación democrática y que ya simplemente el escenario electoral es claramente insuficiente para cambiar la sociedad. Por eso es necesario entender que la política tiene que ser una política con mayúsculas, que va más allá del escenario institucional, que atiende a estos elementos de la sociedad, de la economía, de las movilizaciones sociales, porque hay que invertir esa relación. Tiene que ser la política la que domina a la economía, pero el tablero de juego, que no hemos elegido nosotros, es que el de la hora, en la actualidad, la economía domina a la política. Claro que todo esto produce reacciones. Hemos visto en esta crisis cuáles han sido las reacciones. La crisis empezó en el año 2008. En el año 2010 empiezan las políticas de austeridad en España. Y en el 2011 ya surgió el hito que irrumpe, que es el 15M, en mayo. Antes hubo huelgas generales, antes hubo movilizaciones de mucha naturaleza, sociales, laborales, que ya estaban dando señales. Y lo analizábamos, y cualquiera que lea los escritos de Juan Carlos, y los míos, o de muchos otros analistas, los de Julio, verá que ya se leía la posibilidad de que en un bosque de hojas secas un mero chispazo hiciera un incendio. Porque se detectaba en las condiciones materiales la posibilidad de que hubiera una erupción política mayor. Fue el 15M, efectivamente, y fue también un montón de movilizaciones posteriores, las mareas, las marchas por la dignidad, de nuevo huelgas generales, y también lo fue el crecimiento electoral, ligero, pero crecimiento electoral de fuerzas como Izquierda Unida o como UPyD. Y después no fue, claro que sí, la erupción de Podemos, y después no fue, claro que sí, la erupción de Ciudadanos. Pero ¿cuál es el hito siguiente que hemos tenido y que no se puede poner uno la venda en los ojos si no quiere equivocarse? El 24M. El 24M.
porque es en ese momento donde surge una nueva fuerza social, que es la de la candidatura de unidades populares, que expresan la posibilidad de victoria más allá de los códigos preestablecidos, es decir, expresa como mínimo la potencialidad que tiene la posibilidad de unión, la posibilidad que siempre habíamos teorizado. Pues yo recuerdo que en otras charlas que hemos venido aquí de franquismo siempre hemos hablado de la necesidad de unir, por cierto, no de unir a las izquierdas, no de unir a las izquierdas, sino a las fuerzas sociales y movimientos sociales, porque somos suficientemente maduros para no caer en un problema semántico, porque lo que nos jugamos es mucho más importante que eso. Y os habla quien es de una formación que se llama Izquierda Unida y que por lo tanto no niega las etiquetas de izquierda y derecha, pero que hizo su candidatura a las elecciones generales del 2011 hablando de arriba y abajo en el 2011, porque entendíamos que lo importante era hablar de lo que hablaban los clásicos, que es de las clases sociales, hablar de las condiciones materiales de vida, hablar de lo que la gente entiende, mareando todas las etiquetas. Por lo tanto sí que hablamos de la unidad, pero el 24N nos ha dado las señales. Nos ha dado las señales con todo tipo de dificultades y con todo tipo de cuestiones que hay que aprender. Nos ha dejado las señales de que el bipartidismo, la espina dorsal de ese bipartidismo que efectivamente está herido y que es el brazo ejecutor de las políticas que nos han traído hasta aquí y que nos quieren llevar hasta más allá, ya definido en ese contexto económico, ese bipartidismo solo se ha quebrado el 24N en las ciudades donde ha habido candidaturas de unidad popular por lo general. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este país hace 5 años hubiera sido muy difícil imaginar que esas fuerzas sociales contestatarias tuvieran la capacidad de tener alcaldías de ciudades tan grandes como Santiago, Coruña, Zaragoza, Madrid, Barcelona, pero otras muchas más ciudades que se han podido tener. Y da igual la sigla, es decir, da igual el nombre que llevaba la papeleta. Lo que la gente ha entendido es que la capacidad y la potencialidad existían, más allá de cualquier otro elemento. Este es un análisis claramente político, y que puede estar en tela de juicio, y lo está en tela de juicio, pero yo creo que eso es el aprendizaje dentro de muchas y enormes dificultades. Por eso creo que la unidad popular es el instrumento para salvar a la gente, para evitar que se consolide el neoliberalismo. Por eso entiendo que el instrumento ha de ser un instrumento que entienda que no solo un instrumento electoral, tacticista, para ganar concejales, sino que tiene que ser un instrumento que trasciende. ¿Qué es unidad popular? Unidad popular es parar un desahucio. Unidad popular son las mareas. Unidad popular son esos momentos políticos en los que no le preguntas al de al lado qué carnet lleva en el bolsillo, sino que acometes una acción por un bien común, un bien superior, que es un bien político y que es sencillamente resolver una injusticia social, como que te echen de tu casa, como que te recorten la sanidad o la educación. Creo que eso es la unidad popular, y la unidad popular se ha visto también en esas otras candidaturas que son diferentes entre sí, en metodología, en sujetos, en contexto, en adversarios. No es lo mismo Madrid que Barcelona, que Coruña, que Santiago, pero sin embargo creo que hay un hilo del que se aprende. Y creo que también hay que entender que ese sujeto político, que es el pueblo, se construye desde la praxis, no desde los discursos. O mejor dicho, no solo desde los discursos. ¿Qué quiere decir? La mejor forma de construir un sujeto histórico que haga esta transformación es estar en la calle, estar en el conflicto social, estar en los desahucios para evitarlos, estar en la defensa de los derechos públicos, estar en las ocupaciones de los institutos, estar en las ocupaciones de las universidades. Es ahí donde se construye el pueblo, porque en las herramientas discursivas, en lo que puede ser el ámbito de la comunicación política, hay potencialidad, porque puedes atraer a muchos votantes desencantados, pero no hay pedagogía. Y la izquierda es pedagogía, porque si no hay pedagogía puede aparecer alguien más listo, más inteligente, con más recursos y con mejores patrocinadores que te quite ese potencial, y que te lo quite porque tú no has sembrado lo suficientemente bien, porque no has hecho un trabajo en la praxis, sino solo en la comunicación política. Y creo que han de ir parejos. Por eso, ¿qué nos han demostrado también en candidaturas de unidad popular? Y voy terminando. La construcción desde el barrio, la construcción desde los espacios más concretos de la vida cotidiana. En Ahora Madrid han votado especialmente Ahora Madrid y mayoritariamente los barrios populares, los antiguos barrios obreros. Por encima del 40% ha votado Ahora Madrid. Y lo han votado sencillamente porque hay una identificación social, de clase, de que tus propios vecinos eran los que se organizaban y autoorganizaron en los barrios para un momento electoral, pero que van a proseguir haciéndolo ahora para defender lo público. Y esa es la autoorganización de un pueblo, que lo hace en torno ¿a qué? A un programa político. A un programa político, y que lo último que discute es cómo se llama en las elecciones. Eso es lo más importante de este proceso del 24N. Por eso creo que la potencialidad enorme, termino por un minuto, la potencialidad enorme de las elecciones generales próximas
es sencillamente que nos disputamos las próximas generaciones, no las próximas elecciones, que no nos disputamos si vamos a tener 50, 60, 70 diputados, sino si vamos a ser capaces de frenar la consideración en Europa, en España, del neoliberalismo, y que podríamos contribuir a derrotarla en toda la Unión Europea, porque ese es el eslabón débil también en España. Y sencillamente esa posibilidad existe única y exclusivamente, a mi juicio, si hay una unidad popular bien entendida desde la cooperación y desde la participación y desde los valores tradicionales del republicanismo, que es participación política desde abajo. Ahora bien, si por el contrario no somos capaces de construir una unidad popular, sabéis perfectamente que encontraremos enormes obstáculos, tanto políticos, es decir, de gente que se va a ver obligada a elegir entre candidaturas que aparentemente expresan lo mismo, como también legislativos. La propia reforma de la ley electoral implica que la fragmentación hará un favor enorme al bipartidismo. Pero no solo eso, sino que si no hay construcción de unidad popular, no hay sumas que multiplican. Claro, yo termino con una provocación. Si no es ya una provocación, todo lo que he dicho, claro. Hace unos años, los que éramos críticos de la dirección de Izquierda Unida, nos quejábamos de aquellos dirigentes de Izquierda Unida que, viendo el éxito de Syriza en Grecia, que era una coalición de muchos partidos, decían que en España no hacía falta una Syriza porque la Syriza ya era Izquierda Unida. Yo me temo que algunos dirigentes de Podemos vuelvan a caer en el error que cayó Izquierda Unida. Porque creo que no es esa. La respuesta no es generosidad, sino inteligencia política para afrontar el futuro de nuestro país, el futuro de las siguientes generaciones. Y no se trata de la sigla. Se trata de que sencillamente las cosas se construyen cooperativamente y colaborando, no con la imposición, no de la sigla, sino de los aparatos. De los aparatos y de las estructuras ya consolidadas. Por lo tanto, desde la colaboración, la cooperación. Dale por arriba. No sé si aplaude el discurso o aplaude que ha cortado las dos cosas. Estamos concluyendo. Hay una confluencia entre acaba y el discurso. Doy la palabra a Julia Quita, a quien agradezco personalmente la invitación para estar aquí desde, decían, la paternidad del Frente Cívico como mayoría, y al que tengo mucho interés por hacerle una pregunta que de hecho casi cuando le he visto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ve la situación? Julia Quita. Había una pregunta y yo he preparado la respuesta, pero ¿qué perspectivas crees que tienen las distintas fuerzas políticas? ¿Qué perspectivas crees que tienen las distintas fuerzas políticas para las próximas elecciones generales? Esta es la pregunta que me han mandado. Y yo voy a tenerme a la pregunta. Primero, no acepto el marco, ni estoy de acuerdo con las perspectivas ni con el marco en el cual se piensa que se hace esta pregunta. Y voy a contestar. Para intentar ser didáctico y breve, quisiera llevaros dos imágenes sobre dos acontecimientos, uno un hecho histórico y otro una película. En la guerra entre los mexicanos y los estadounidenses, primer tercio del siglo XIX, hay una batalla en las cercanías de la localidad de Monterrey. Esa batalla la ganan los mexicanos. Y hay un periodista inglés que está observando desde el alto Estado Mayor cómo se desarrollan los acontecimientos. Y le preguntan, ¿quién cree usted que va a ganar la guerra? Y el periodista dice, mire, estoy viendo que los mexicanos acaban de ganar la batalla, pero van avanzando en Barahunga, van cantando, han instalado el campamento sin centinela, se han emborrachado los vencedores, y los vencidos se han ido replegando disciplinadamente, cargando sus armas. Deduzco, por tanto, que los vencidos hoy, mañana van a ganar la guerra. Así fue. Es decir, hay victorias que o no se saben explotar, o que simplemente duran un día porque no se conoce a quién tenemos enfrente. La segunda imagen es la película Lawrence de Arabia. Recordarán ustedes que Lawrence de Arabia quiso crear la nación árabe, era un inglés. Y cuando toman, creo que fue la ciudad de Aqaba, se instalan allí todas las tribus árabes. No tenían sentido de nación. La tribu de uno, la tribu de otro, se instalan y se reparten los servicios
el agua para ti, la electricidad para ti, correos, y no se entendía. Y aquel hombre se desespera porque él sabe quién es el Mesías. Y ahora voy a centrar la intervención con estas dos imágenes. Los que estamos aquí, para no hablar de derecha o izquierda, sino para hacer una definición más amplia que nos acoja a todos, creo que somos partidarios de que otro mundo es posible. No hay ninguno que pueda negar eso. Pero no solamente somos partidarios de que otro mundo es posible, sino que luchamos para que eso sea verdad. Luchamos para construir ese mundo, no nos quedamos solamente en el enunciado. Y si eso es así, hago la primera afirmación. Los que estamos aquí somos, pero aquí no están todos los que son. Faltan muchas personas que no están en esta mesa y que luchan por el mismo objetivo. Dicho esto, cuando se intenta luchar, cuando se intenta cambiar, lo que hay que tener clarísimo es quién es el enemigo. No digo adversario, el enemigo. Cuando un colectivo o varios colectivos son incapaces de definir quién es el enemigo, no es posible la unidad, porque no saben contra qué luchar. Por tanto, en el momento de hablar del cambio concreto de otro mundo es posible, las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales, fundamentalísimamente en estos momentos, tienen que saber quién es el enemigo a batir. Y por tanto, lo tienen que definir. Pero hay algo más, lo tienen que describir. ¿Por qué yo hago esta distinción entre el definir y el describir? Porque para definir digo el sistema capitalista, el ITP, los contratos basura, el incremento de las diferencias, pero describirlo significa dar un paso más. ¿Qué es describir entonces al enemigo? Por ejemplo, el enemigo no solamente se manifiesta en la bolsa, o en los acuerdos de las multinacionales, o en los gobiernos que los sirven, se manifiesta en cómo es capaz de instalarse en la mente de los dominados. Cuando yo oigo en la calle, qué bueno es don fulano porque da trabajo, automáticamente digo, ya están vencidos. Porque habría que contestarle al señor que da trabajo, tú, sin trabajadores, tu empresa no sirve absolutamente para nada. Fui testigo de un debate, una entrevista a un compañero ausente en esta mesa, donde el locutor le dijo, es que yo doy trabajo. La respuesta es no, tú necesitas al trabajador. Tu empresa sin trabajadores no sirve absolutamente para nada. Pues bien, eso es trabajo. O cuando alguien dice, eres un privilegiado porque tienes trabajo, hay que decirlo, es que es un derecho. Por tanto, cuando decimos que tenemos enfrente a un enemigo y lo definimos, el capitalismo, tenemos que describirlo. ¿Cómo se manifiesta? No solamente se manifiesta, repito, en los hechos económicos y sociales, culturales, se manifiesta también en la capacidad que tiene de que los vencidos sean capaces de aceptar sus valores. Y este es una de las principales características del enemigo a derrotar. Cómo se ha instalado en la mente de los dominados. Que implica, por tanto, que los combatimos, tenemos que combatir en el frente cultural. Un frente que se olvida. Y quiero subrayar que mientras las fuerzas que quieren cambiar la sociedad no entren en el combate cultural, ya tienen perdida la batalla. Irán y convocarán movilizaciones, manifestaciones. Está perdida porque el elemento dominado sigue pensando como su amo. Es la moral del esclavo. Tiene los mismos valores que aquel que le oculta. Dicho esto, que ya vamos entrando en materia al definir quién es el enemigo, ¿quién es el enemigo? Lo hemos definido. Pero el enemigo en política tiene una guardia pretoriana. La guardia pretoriana es el bipartito en España. Por tanto, cuando vamos a enfrentarnos a la guardia pretoriana del bipartito, nos estamos enfrentando a quien pone el poder para enfrentarle a nosotros. Pero el enemigo es el poder, no la guardia pretoriana. Esa es una necesidad de combatirla y de romperlo. Pero el enemigo va más allá y por tanto hay que tener unos valores alternativos. Si no, está perdido. Ahora bien, ¿quién puede vencer a ese enemigo? Es una tarea paciente, durísima y larga. Esto es lo que llamamos la unidad popular. Si ustedes tienen
hablemos de convergencia, hablemos de forjar el contrapoder, como ustedes quieran. Pero una de las dos, o frente al poder se erige un contrapoder fuerte que le gane, o estamos perdidos. Todas nuestras manifestaciones serán siempre un acopio de siglas, donde hay más siglas que gente en las manifestaciones. Nuestras manifestaciones a veces serán momentos en los que se plantea lo lúdico, que termina todo generalmente sin ninguna fuerza, sin ninguna carga dramática, evidenciando lo que es la lucha. En consecuencia, vamos a hablar de la unidad popular. Y la unidad popular no es ni más ni menos que la voluntad de construir el contrapoder, que es difícil, porque la unidad popular implica la mayoría de la población. ¿Y por qué la mayoría de la población? Porque la mayoría de la población objetivamente está dominada, aunque no lo sepa. Objetivamente sabe del paro, de la imposibilidad de que sus hijos encuentren trabajo, de no tener la pensión digna. Están en la calle, son marginados, están echados de la vivienda. No hay perspectiva ninguna para esta sociedad, un 90% de ellas. Es decir, hay una mayoría de marginados, de dominados, de los cuales el 90% de ese 90% no lo saben. Y esa es la tarea de la unidad popular. Hacer surgir la conciencia para crear fuerza. Lo que decía Alberto, la lucha es didáctica, la lucha es pedagógica. Elevar conciencia que se eleva no solamente con charlas, sino con la acción. La gente en la acción aprende, pero además hay que elevar a nivel de teoría, de aprendizaje, de enseñanza. Enseñarle quién es el enemigo y cómo podemos derrotarlo. Pero la cuestión aquí se ha planteado, con toda la intención que había, van a ir juntos las fuerzas políticas, vamos a hacer un frente común. Yo en esto quiero ser cauteloso, por supuesto en la pizarra y la puerta, pero ya conocemos lo que está circulando, declaraciones, posiciones, y a ser más modesto, y aquí hago la propuesta, asumiendo la responsabilidad, porque así me han dicho los compañeros, de representar en esta respuesta mía a todo el Frente Cívico. Nosotros somos partidarios para construir la conciencia de la mayoría de que eso tiene que hacerse en torno a lo concreto. Como maestro escuela doy fe, como maestro escuela además socrático, doy fe que lo concreto une, y por tanto la unidad popular no se puede hacer a base de discurso, sino de situar la orientación y el interés de la gente en lo concreto, en lo inmediato, en lo perentorio, en lo que le hace. En consecuencia, yo antes de hablar de candidaturas unitarias, que ojalá, hablaría del programa común. Lo que nos puede unir, imaginemos un supuesto. Todas las fuerzas políticas que conocemos y que están dentro del ámbito de que otro mundo es posible. Los movimientos, las mareas, los desahucios, stop desahucios, todo lo que, los radioflautas, todos ellos que se han movido, son capaces de entre todos elaborar 15 medidas. El Frente Cívico las tiene. Son capaces de elaborar 15 medidas que le afecten a la ciudadanía inmediatamente, que no va a luchar por las siglas, que va a luchar por lo real concreto. Hablemos, esto es una hipótesis, del salario mínimo, de la pensión mínima, de acabar con que a la gente la eche la policía porque el banco está por medio. Hablemos de la pequeña y mediana empresa, cosas concretas, no grandes programas. Porque, y permítanme ustedes una derivación, el enemigo que tenemos tiene tres caras: Unión Europea, euro y década. Lo que pasa es que plantearle a la unidad popular ahora que ese es el enemigo auténtico a derribar y a vencer, no lo van a entender. Tenemos que empezar por lo inmediato a construir esa unidad. Al final se darán cuenta de que ese triple cerco de hierro es el que condiciona todo lo que está ocurriendo. ¿Es posible, preguntaría yo a las fuerzas políticas, construir un programa de mínimo? Y el Frente Cívico no le pide que vayáis juntos a las elecciones, que ojalá vayáis. No, os va a entender. ¿Por qué no ponéis en vuestros programas cuando vayáis? ¿Por qué no elaboráis conjuntamente con la gente y con los colectivos estas 15 medidas sencillas, simples,
Y cuando vayáis a las elecciones, si vais separados, decís, bueno, yo tengo un programa, pero tengo un programa que comparto con todos ellos, y además tengo el mío. Es decir, que la gente vea que los partidarios de Otro Mundo es Posible tienen un denominador común, hay un discurso común, hay un frente común programático. Es decir, que María, que Juanillo sepa que todos esos compañeros que se han unido en un programa hecho desde abajo van a luchar porque mañana el salario mínimo va a ser 1.000 euros. Van a luchar porque la pensión mínima va a ser 1.000 euros. Porque el problema que hay en la lucha social es que si nos instalamos en las tribunas, pues haremos buenos análisis. Pero la fuerza, la que da los cambios sociales, está en la calle. Y hay que atemperar muchas cosas. Hay que dialogar con ellos. A veces hay que decir que no puede ser, pero discutir. No significa aceptar el dictamen de lo que diga la gente, sino discutir con ella, elevar la conciencia, teniendo presente una cosa. Por lo menos yo lo digo, yo sé quién es mi enemigo y cómo creo que se le debe derrotar. Eso no lo pierdo de vista jamás. Y claro, esto implica que desde la perspectiva esta, cuando analizamos los resultados electorales, el bipartito ha sufrido arañadas. Pero el bipartito, si la unidad popular no cuaja, se recompone enseguida. Porque ya hay políticos en una de las partes del bipartito diciendo que tendrán que unirse como lo han hecho en Alemania. Y hacen bien en su punto de vista, porque ellos defienden un estatus económico. Están defendiendo el TTIP, ya lo han visto en el Parlamento Europeo, como saben que no podían aprobarlo, se han retirado para atrás. ¿Cómo se modificó la Constitución? Son las dos caras del poder económico e ideológico. En consecuencia, lo que el Frente Cívico plantea, y por esto termino, es que nos demos cuenta que estamos ante una batalla, que si la perdemos, aquí nos quedan 40 años de desastre. Y yo, que tengo la edad que tengo, y que tengo hijos, pienso que tengo que pelear también por ellos. Y esto hay que planteárselo a la gente, aunque a veces no le guste. Pero claro, no solamente es una admonición, también hay que plantearles qué objetivos concretos van a sacar. Es tan difícil hacerlo. Es tan difícil no entrar en grescas políticas absurdas, extrañas. Porque para ir a las elecciones, a mí me gustaría que se van puntos magníficos, pero lo primero que dijera, la gente va a votar los 1.000 euros de pensión mínima. La gente va a votar una reforma fiscal, no va a hablarme de siglas, va a hablar del programa, y cuando pongamos el programa por delante, lo concretamos, la verdad es concreta, y el cambio entonces no deja de ser algo puramente semántico, el cambio es concreto. La gente votará a esta medida, esta y esta. Y se producirá una tensión dialéctica, y se producirán debates, pero la gente empezará a tomar conciencia. En esta tarea, el Frente Cívico, que surgió en el año 2012, va a seguir. Vamos a seguir como hormiguitas pacientes, tejiendo la unidad, hablando de programas, tendiendo las manos y sobre todo intentando decir, ahí está el enemigo. El problema que tenemos es que a veces nos miran el dedo, nos miran al enemigo, pero supongo que esto se corregirá alguna vez. Alberto Bazón. Ser breve en respuesta en gran medida a la pregunta y a las alusiones, lógicamente. Yo, empezamos por una aclaración, claro. Yo pienso que todos los que estamos aquí somos compañeros y compañeras de proyecto político. Por eso yo considero siempre a Juan Carlos no solo un amigo, sino un compañero de proyecto político. Por eso creo que me ha malinterpretado, porque yo no lanzo pollitas. La verdad es que uno de mis defectos es que digo las cosas de forma muy clara. Y cuando he hablado de posmodernismo me refería fundamentalmente a una construcción política que no está exclusivamente en Podemos, ni mucho menos. Yo de hecho creo que ahí no es dominante, sino una construcción que por eso he dicho décadas atrás, que es la de concebir la política con ausencia o desconexión de la economía. De ahí que hablaba del posmodernismo, porque en referencia a lo mediático yo he sufrido en primeras carnes la descripción que hacía Juan Carlos, es decir, la descripción de determinadas personas
que te podían encontrar por la calle y te decían: Alberto, ¿tú qué haces ahí en Ana Rosa? Que te denigras, ¿no? Y me decían eso literalmente. ¿Por qué? Porque hay detrás una concepción elitista que no es propia de la tradición de la izquierda, por cierto. La tradición de la izquierda es una tradición popular, es una tradición de abajo. Pero hay una concepción que existía, que yo creo que es minoritaria y que yo creo que ahí la descripción de Juan Carlos era así. Yo también comparto que hay que estar en todos los espacios, en los espacios mediáticos y en los espacios de la calle. Por eso hacía mención a que no solo vale el espacio discursivo que tiene su símil con el espacio mediático. Es decir, a mí me habéis encontrado también en los mismos programas que a Juan Carlos. Incluso yo conocí a Cintora en un programa de televisión, como todos vosotros, me imagino. Pero en mi caso, compartiendo tertulia, enfrentándonos nosotros dos contra otros tipos de pensamiento. Yo creo que eso es sano porque es hacer una batalla que es cultural, solo que en un canal de comunicación que es distinto al de una universidad, por ejemplo. Pero no deja de ser una batalla cultural, que es lo que hacía referencia el compañero Julio. Creo que eso es una herramienta, no el fin en sí mismo. Por eso en mi intervención, que quizás eso es lo que dio lugar a la malinterpretación, hacía mención en que la construcción de ese sujeto político al que hace la respuesta es una construcción que siempre se hace desde la praxis, es decir, desde la visión en el terreno. ¿Cómo se construye un pueblo? A un pueblo se construye fundamentalmente. ¿Cuál es el mejor sujeto que lo ha demostrado en los últimos años? La plataforma aceptada por la hipoteca. Lo ha demostrado, porque construye pueblo en los barrios, porque son personas con conciencia política muy clara, que tienen muy claro el orden en el que funciona este mundo, cuál es el papel del sistema financiero sobre el desahucio. Se junta con gente que simplemente tiene un sentimiento de injusticia, que es que a tu vecino le están quitando la vivienda, pero que no entiende cuál es el motivo político último, cuáles son las razones, pero todos esos sujetos se ponen de acuerdo para parar esa injusticia, y es entonces cuando la plataforma afectada por la hipoteca opera como el intelectual colectivo de Gramsci. Es decir, no solo te ayuda en la práctica a parar una injusticia, sino que además eleva tu sentimiento de rabia e injusticia a un compromiso social, porque además te explica que no es una caída del cielo, sino que te están quitando la casa porque quieren enriquecerse unos pocos, porque hay una cosa que se llama Tratado de Libre Comercio, porque hay una cuestión que se llama el bipartidismo, y hay una pedagogía que nace desde la práctica, no en el vacío. Eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de la crítica al posmodernismo, que es una crítica en todo caso fundamentalmente académica, y no creo que merezca la pena profundizar, pero sí para corregir el malentendido, porque yo pullas no lanzo pues mis opiniones, que a veces estoy de acuerdo y a veces estoy en desacuerdo con lo establecido. Sobre la cuestión sobre la izquierda, yo sí creo que sí está la izquierda, y hay una disensión clara, ideológica. Creo que existe la izquierda porque opera como una etiqueta que refleja al conjunto de la población que se ve afectada por un sistema de explotación que es el capitalismo. Y esa es la izquierda en la que yo me identifico. ¿Qué ocurre? Que en términos comunicativos a lo mejor es mejor referirse de otra forma. No me importa, mientras lo que cambie sea el significante y no el significado, mientras no cambie el programa, mientras no cambie la sustancia, mientras no cambie la esencia, no me importa. De hecho, creo que es lógico. Yo siempre he puesto desde todos los años, y aquí en Córdoba he dado muchas charlas y siempre lo he contado, es que yo nunca se me ocurriría, a pesar de ser un marxista convencido como herramienta de análisis para entender la situación, nunca se me ocurriría ir a la cola del paro y decirle: camarada compañero, la plusvalía relativa está por las nubes, la plusvalía absoluta se ha disparado, la composición orgánica del capital refleja que hay que hacer la revolución. Nunca se me ocurriría hacer eso. Esto no quiere decir que lo que yo esté expresando con esas palabras sea mentira. Simplemente que es una forma de utilizar los marcos conceptuales que usa la gente, porque somos gente, para que nos entiendan lo que realmente queremos decir. Pero eso no significa negar las etiquetas. Claro que existe la izquierda como una concepción que podemos discutirla, por supuesto que sí. Para mí es una concepción ética, y por lo tanto los que tienen tarjetas blancas que se dicen de izquierda, para mí no son de izquierdas, evidentemente, porque es una concepción ética y hay una discusión enorme sobre lo que es. Pero creo que es importante decir que a lo que hay que trasladar es romper esas cortinas que nos impiden ver lo que hay detrás y hablar del contenido, de a lo que nos estamos refiriendo, la sustancia a la que nos estamos refiriendo de izquierda. Por eso yo no comparto la estrategia comunicativa desde la honestidad intelectual y desde la sensación de compañeros, porque desde que surgió Podemos
he de añadir que yo consideré compañeros a Pablo, a Juan Carlos y al resto, porque lo sigo considerando de esa forma, porque creo que la política es para decir la verdad, pero desde que surgió no compartí la estrategia de decir que la única forma de ganar era negar la etiqueta izquierda, porque la propia realidad empírica en Grecia lo estaba negando, porque en Grecia aquello que era una coalición de izquierda, de partidos de izquierda, los que aquí a veces despectivamente por nosotros mismos llamamos sopa de siglas, era lo que había conseguido canalizar la frustración y la rabia de la gente y convertirla en un programa de gobierno para la transformación social. Por lo tanto, creo que hay que atender más a las cuestiones empíricas que a los debates académicos, por muy interesantes que puedan ser. Claro, para la respuesta de cuál es el sujeto político, aceptemos muchas de las cosas que ha dicho Juan Carlos. Por ejemplo, claro, el capitalismo, siguiendo las tesis de otro Juan Carlos Rodríguez, marxista, filósofo andaluz, que decía que el capitalismo se ha hecho invisible. Claro que sí, desde la caída del muro de Berlín se ha hecho invisible y la gente, en el sentido de que la gente lo ha naturalizado. La gente es que no considera una alternativa al capitalismo sencillamente porque cree que el capitalismo es la vida natural en sí misma. Y eso es lo que es un ejercicio de pedagogía, la única forma de romper con ello. Cuento un ejemplo muy rápido. Un compañero nuestro, José Sarreón, ahora diputado en las Cortes por Castilla y León, es profesor de filosofía, doctor en filosofía, y en sus clases siempre empieza de la misma forma. Empieza y le dice a los alumnos, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Y siempre contesta lo mismo, Venezuela y Cuba. En la punta, Venezuela, Cuba. Y les pregunta a los alumnos, ¿cuál es el presidente de esos gobiernos? Y todo el mundo lo sabe, Maduro, Raúl Castro. Y prosigue, ¿y habéis estado alguna vez en esos países? Nunca, ninguno ha estado en esos países. Así que les hace la pregunta, ¿y cuál es el nombre del presidente de Portugal? Y los estudiantes, ninguno sabe el nombre del presidente de Portugal. Y les pregunta, ¿y habéis estado alguna vez en Portugal? Claro, está en Salamanca, todos han estado en Portugal. Entonces se meten dos preguntas que hacía referencia a Julio Anguita en este momento. La primera es, ¿cómo es posible que no conozcáis esos países que están a miles de kilómetros y sin embargo odiéis a sus gobiernos? Y la segunda, que lo simplifica y lo resume y lo sistematiza todo, es ¿quién ha pensado por vosotros? Esa es la pregunta, ¿quién ha pensado por vosotros? Si no respondemos a esa pregunta para ofrecer una alternativa, el dilema seguirá encima de la mesa. Por eso, ¿cómo se construye el sujeto político? Cuidado, el sujeto político son instituciones, porque Podemos es una institución, Izquierda Unida es una institución, los movimientos sociales cuando se configuran es como una institución, pero yo no creo que el sujeto sea político. El sujeto es social. El sujeto son las clases sociales y si le queremos llamar de otra forma, pues le llamamos de otra forma, pero es el pueblo el sujeto que construye la transformación, la revolución, como le queramos llamar. Es ese sujeto al que tenemos que unir. Es ese sujeto al que tenemos que unir. Solo que ese sujeto, y esto los marxistas lo entendemos muy bien, la clase social se puede fragmentar políticamente. Es decir, gente de la misma clase social puede votar a partidos diferentes. Eso es lo que desde el otro lado se entiende muy bien y por eso hablan de la gran coalición, porque entienden muy bien que la representación de los intereses está por encima de cualquier otra cosa. Segunda República Francesa, los partidos monárquicos que se imponen y se ordenan en el gran partido de orden para defender los intereses monárquicos, por cierto, los intereses financieros, por cierto, defendiendo una república. Vamos terminando, Alberto. Termino. Sí, última idea, por favor. Siempre la política ha sido algo más que un debate entre la razón y la pasión. Eso está claro, desde Platón, Ortega y Gasset, de todo lo que queramos recurrir. Claro que hay que emocionar, pero se emociona yo creo que siendo parte del pueblo, haciendo lo que se hace desde el pueblo. Y ese sujeto social que se construye, yo creo que políticamente se articula a través de la cooperación. Y la cooperación, y vuelvo a insistir con la idea original, la cooperación implica reconocimiento de igualdad entre los sujetos partícipes. Desgraciadamente hay muchos errores de esta naturaleza de no comprender esto a lo largo de la historia. Desde el Partido Comunista hasta 1933, hasta un año muy reciente de Izquierda Unida que decía que la siliza española era Izquierda Unida. Y los que criticamos entonces a aquellos tenemos la firme convicción de que seguimos teniendo razón y que por lo tanto no hay una siliza española ya construida, sino que hay que construirla y se hace desde la colaboración y desde la cooperación en torno a un proyecto político que es también un programa. Julio Anguita. En un debate, y es bueno ya que por fin entre nosotros me lo en un debate, cuando se contesta un texto, hay que contestar a lo que se ha dicho, no a lo que no se ha dicho. Porque yo he planteado aquí ir a una unidad programática y he dicho que cada fuerza política conserve su siglo.
y tampoco todo el programa, sino una parte. Yo por eso no sé. Si mañana Pablo Iglesias, Alberto, López Uralde, representantes de movimientos, todo lo que se ha movido, salen en entrevistas en televisión y repiten los mismos 15 puntos, se produce un revulsivo en la sociedad española. Después, al terminar los 15, tú dirías, no, y yo añado más, y 3 huevos duros, o 4. Pero hay un mínimo común denominador que es la unidad popular y el germen que le mete a la gente en la cabeza. Porque, como dijo el innombrable, la verdad es concreta, nunca es abstracta. Y por tanto, en ese nivel que tiene la gente, tiene que tener delante que cuando vote una sigla, vota cosas concretas, medidas que se van a aplicar. Eso es lo que he dicho y lo mantengo. No he pedido que desaparezcan las siglas, sino que simplemente las siglas sean capaces, repito, seáis capaces de establecer con la gente un programa mínimo, que identifique un discurso común, que la gente pueda reconocer, y mantengáis vuestras diferencias. Pero esto es un avance, esto es lo que he dicho. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que me gustaría precisar. Lo primero es que se ha dicho que hemos perdido una guerra. Claro, lo manifesté yo hace años, hemos perdido una guerra. Y la hemos perdido los herederos de las internacionales. Los hemos perdido todos aquellos que hablábamos de otro mundo es posible. La hemos perdido. Ahora bien, si al perder la guerra, los derrotados decimos, he perdido la guerra pero quiero combatir, es obvio que tienen que cambiar de instrumento. Si han pedido una guerra usando la espada, tendrán que decir, si quiero seguir la guerra, coger una lanza. Lo que no se puede repetir es la misma política socapa de que vamos a cambiar. Atención a esto. Si se perdió la guerra por la visión de los partidos políticos que interpretaban la voluntad, los sindicatos que accedieron y dijeron que sí en un consenso al sistema capitalista, etc., si eso es verdad, entonces hay que hacer un planteamiento totalmente nuevo, que es lo que estamos intentando aquí. Pero hoy la razón es que efectivamente hemos perdido la guerra. Pero yo no puedo decir que voy a iniciar otra guerra usando los mismos mecanismos que me costaron la derrota. Esa precisión quisiera hacerla, porque eso me lleva a lo siguiente. Cuando Esperanza Aguirre ha ganado sin enseñar un programa, eso lo que denota es un problema. Pero yo el problema lo tengo ahí y no lo asumo, ni lo acepto, lo combato. Por tanto, el que la gente haya votado a Esperanza Aguirre porque no tenía un programa, ese es el mal. Pero a mí no me sirve para montar una teoría política, sino al contrario, tengo que combatir que eso ocurre en la gente. No puedo aceptarlo. Porque si yo acepto, critico la realidad y al criticarla pongo un modelo que vuelva otra vez a incidir en lo mismo, no he cambiado las cosas. Yo entiendo el valor del discurso, pero aquel discurso tiene que estar ligado a cosas concretas. Hay un programa en la izquierda o en los que queremos que otro mundo sea posible, sí que lo hay. Claro que lo hay. Pero vamos, lo que pasa es que no hay un economista que te haga ahora mismo una pizarra de una ecuación. Pero dame la fuerza popular, verás cómo hay un programa. Pasa como las constituciones. La Constitución es un texto que está escrito. Pero si la Constitución está respaldada por la gente, lo que se llama Constitución material, automáticamente la Constitución formal, que son las leyes, tiene un poder de vigencia. Dame el poder, verás cómo hay un programa económico. Claro que hay. Lo que pasa es que hay que tener ese poder. El poder popular, la unidad popular. Y entonces el programa alternativo es posible. Cuando lo tengas. Y lo tengas desde la base de la participación y de la concienciación. Y, claro, significa esto que es muy importante la imagen y los discursos. Y el lenguaje. Y yo diría los nuevos mitos, en un sentido positivo, la palabra mito, quiero dejarlo claro. Pero si no defienden a la realidad concreta, pueden conducir a un fiasco, al desencanto. Es decir, el ilusionismo termina por desilusionar. Y no puede confundirse la ilusión con ilusionismo. Y termino. Gramsci hablaba de lo que estamos diciendo aquí y hablaba de la fantasía concreta. Una propuesta programática capaz de ilusionar un pueblo, elevarle su nivel de conciencia para que combata. Lo malo es que Gramsci hablaba de fantasía concreta.
Ambos términos van ligados, no se pueden cortar. No puede haber fantasía por una parte y concreción por otra. Julio, déjame hacerte una pregunta. Julio. Fíjate que ha sido muy sorprendente. Susana Díaz ha aceptado 72 puntos de Ciudadanos y no ha aceptado 3 de Podemos. Y uno se pregunta cómo es posible que aceptes 72 y no aceptes 3. Quizá porque da lo mismo los puntos y lo importante es quién te los va a exigir. Yo creo que eso nos sitúa también en una especificidad que tenemos que asumir. Si a mí el Partido Socialista me asume los 15 puntos, Julio, no les creo mucho, les pongo en cuestión, porque creo que lo que estamos ahora mismo planteando de fondo es que la gente está reclamando no solamente unos puntos nuevos, sino también la credibilidad de que quien los pone en marcha responda a la posibilidad de realmente hacerles frente. Las credibilidades duran lo que duran, se pierden. Las credibilidades, como las de Felipe González y otras, duran lo que llegan a los problemas y no se resuelven. Naturalmente, la credibilidad es muy importante, porque avala, pero avala una política concreta. Con credibilidad solo no se come. Es muy importante tener la credibilidad, pero tiene que ir unida a la visión de que otro mundo es posible, siquiera en la dosis inmediata. Los que aspiramos a cambiar la sociedad sabemos que no podemos llegar de pronto a esa sociedad que soñamos, pero en las herramientas y mecanismos del día a día tiene que haber elementos de esa sociedad, elementos, y los elementos de cambio significan propuestas concretas. Y la credibilidad no surge por una campaña mediática, la credibilidad surge porque se hace un discurso ajustado a lo concreto. La credibilidad de Podemos, y tengo que decir aquí en este auditorio que si ha habido alguien que no sea de Podemos y que haya estado más de acuerdo con muchas cosas de Podemos, se dirá, pero estar de acuerdo no significa, dentro de situarnos en el mismo ámbito político, discutir algunas cosas. La credibilidad, el discurso que lanzó Pablo Iglesias fue el discurso de señalar, el discurso del censor romano, señalando los problemas de una sociedad, este y este. Y aquel discurso era de rompimiento. Y ese discurso llegó un momento, por circunstancias, que no tuvo la fuerza necesaria porque llegó con una realidad. Pero claro, para romper esa realidad que se oponía al discurso, hacían falta más gente. Gente que reconocíamos la capacidad de Podemos de haber roto el muro. Se dio. El planteamiento que se hizo en el Frente Cívico fue el siguiente. Los compañeros de Podemos, cosas de la historia, lo tenemos, se han puesto en la situación de que pueden romper el bipartito. ¿Qué hacemos los demás? Lo sabéis, los compañeros del Frente Cívico. Pongámonos a su rebufo. Pero sí, no nos entregamos a ti, sino que nos vamos a unir detrás de este ariete, para que este ariete, si rompe, entramos todos, con ellos también. Y si no es capaz de rompernos porque tiene fragilidad organizativa, es lógico, aquí estamos nosotros para que no lo rompan. Es decir, no negábamos la hegemonía, no negábamos el impacto que había tenido Podemos. Lo que decíamos es que ese impacto ante el bipartito se quebraba fácilmente. Empezaron los temas de televisión, empezaron las campañas, lo sabéis perfectamente, porque el bipartito es muy poderoso. Entonces, yo no niego en un momento determinado la capacidad, diríamos, de liderazgo, de imagen de aquel fenómeno que encarnó Pablo Iglesias y todos otros. Pero aquello era levantar unas expectativas, y las expectativas tienen que llegar al nivel de concreción, porque cuando levantaste las expectativas, ¿sabes lo que pasó? Que el poder se puso de los nervios. Se puso de los nervios, pero tiene un revólver. Dímelo a mí. Pues ya lo has aprendido. Por tanto, sabéis lo que habéis pasado. Y en esa batalla estamos todos. Vosotros los primeros, me da igual. Y yo el noveno. Porque lo que quiero ver es acabar con eso que está ahí. Y tenemos que analizarlo. Cómo nos repartimos el trabajo. Cómo mantenemos nuestras diferencias, nuestros debates. Pero yo no olvido a mi enemigo. Esto es lo que quiero decir.
a pasar a hacer alguna pregunta de la gente. Es decir, hay un par de minutos para responderlas, porque si no, y voy a empezar por Alberto Garzón, yendo en la línea de lo que se está planteando aquí. Pregunta, una o uno de vosotros. Hemos asistido a lo siguiente en las últimas elecciones. Salvo raras excepciones, Podemos, Izquierda Unida, Compromiso y otros partidos de izquierda se han presentado por separado. Finalmente, tras las elecciones, estos partidos se han sentado para pactar. Puesto que al final se pacta, ¿no sería más eficiente pactar antes? Esto es lo que plantea, y a ver, una respuesta muy breve. No corto, de verdad, porque si no da tiempo. Vale. Bueno, aquí no puedes cortar, Haz lo que queráis. Era una broma amistosa. Las pullitas de las dos, ganadero. Yo le veo que da puñitas y mete banderillas a ver si mata. O sea, si no mata. De forma muy honesta. Yo creo que ya la he respondido, ¿no? Yo creo que ahí corrigiendo un poco a la interpretación que también había hecho Juan Carlos Monedero de lo que yo decía. Yo no he dicho que se disuelva absolutamente nada. He dicho que colaboremos y cooperemos y que luego no podemos reducir la política ni la esencia de una institución, como puede ser un partido, a la papeleta electoral. Yo creo que hay que superar todo eso porque el reto es enorme. El enemigo sabemos cuál es y tenemos muy claro que lo que nos jugamos son las próximas generaciones. Por eso, claro que no tiene sentido pues ponerle ruedas, o sea, palos a la rueda. Yo creo que es importante intentarlo. Por eso nosotros de Izquierda Unida lo hemos dicho, lo hemos dicho aprendiendo de los errores y del 24. Es verdad que las miles de personas que se han puesto de acuerdo para crear candidatura de unidad popular, solo unos cuantos casos han salido con una candidatura de unidad popular plena, absolutamente plena, con todos los sujetos contestatarios. Pero son esas las que han roto el bipartidismo. Pongo un ejemplo muy claro. En las autonómicas no se ha roto el bipartidismo en ninguna parte. En ninguna parte. En las municipales, donde se ha hecho candidatura unidad plena, con todos los sujetos, se ha roto en todas las plenas. Entonces, vamos a ver, creo que esa enseñanza de la honestidad hay que aprenderla. Por lo tanto, eso es lo que vamos a intentar. Sé que hay muchos obstáculos, por un lado, por otro y por todos los demás, pero yo creo que tenemos la convicción moral y el deber moral y político de intentarlo y dejarlo a la piel, porque nadie entendería en la calle, y eso es lo que me manifiestan, que tengan que votar en noviembre en Madrid candidaturas de Pablo por un lado contra otro que sea yo, contra otro que sean compañeros, que somos todos en el mismo proyecto y contra el mismo enemigo. Creo que eso la gente no lo entiende, y si no estamos a la altura tenemos un problema. A mí me ha dejado que antes por Pablo Monedero, que me ha parecido interesante a mí como periodista, que es la siguiente. Ha dicho que podría ser una marca Podemos lo que fuera, decía Juan Carlos Monedero. ¿Tú aceptarías, y muy conciso porque te voy a hacer después otra muy breve, ¿tú aceptarías esto que fuera una marca Podemos lo que fuera? Bueno, yo no soy aquí Izquierda Unida, eso se decidiría orgánicamente. Yo personalmente me parece una fórmula desacertada. Me parece que tenemos que ir hacia un espacio que sea más amplio. Yo creo, aprendiendo del 24M, es decir, yo no decía esto, cualquiera que repase mis artículos o mis entrevistas antes, por ejemplo en 2013, 2012, ya lo decía que había que ir a una fórmula donde se permitiera. Me gusta la fórmula gallega, en la que muchos colaboramos en el año 2012, que era Alternativa Galega de Esquerda, se llamaba así, pero aparecían las siglas de los diferentes partidos. Me gusta, por ejemplo, pero lo hablo a nivel personal, porque no creo que haya que empezar la casa por el tejado. Creo que hay que hablar primero de los contenidos, de limar las diferencias, y después ya veríamos cómo nos presentamos, porque al final eso es lo que a la gente le da más igual. Lo importante es que consigamos vencer a ese enemigo. Igual has llegado la primera, me ahorro la segunda. Una pregunta que se plantea aquí, que le voy a plantear a Julio Anguita. ¿Sigues defendiendo la decisión de no presentar el Frente Cívico a las elecciones que adoptamos en su día? ¿Crees que hubiera surgido Podemos si se hubiera ido a las elecciones? No entiendo. Es lo que pregunta aquí alguien. ¿Sigues defendiendo la decisión de no presentar el Frente Cívico a las elecciones que adoptamos en su día? ¿Crees que hubiera surgido Podemos si se hubiera ido a las elecciones con el Frente Cívico, entiendo? Claro que es acertada la decisión que tomamos. Nos permite a nosotros hablar con todos. No vamos a competir con ellos en ninguna lista, hombre, salvo que alguno de los nuestros o algunas vayan en una lista. Estamos luchando por la unidad, y para luchar por la unidad no vamos a ser competidores en ninguna elección. Tenemos vocación de levadura, tenemos vocación de una Penélope que teja y no despeja con la noche.
sino que estés permanentemente. Queremos ser gregarios, no queremos aparecer en primera fila. Yo creo que la opción que hicimos fue correcta. No queremos ir como frente cívico a ninguna selección. No vamos a competir con los demás. Vamos a mirar con todo. Juan Carlos, me parece oportuno darte la palabra con lo que se estaba comentando aquí. Por ejemplo, decía Alberto Garzón que no le parece bien lo de Podemos y yo lo que fuera. Sería un error. Ya os lo veis. Mira, se ha puesto mucho el ejemplo de Madrid. ¿Qué ha ocurrido en Madrid? En Madrid Podemos se presentaba a las elecciones autonómicas con su marca y decidimos que a las elecciones municipales nos presentábamos en candidaturas de Unidad Popular. Yo, que era una persona que sonaba como alcaldable, decidí que no quería yo creo que por tres razones, ¿no? Una, porque no soy amigo de cargos, es decir, que creo que estoy asumiendo más de lo que me apetece, ¿no? En este último año y medio todo es una asunción como ciudadano, pero que estoy haciendo más de lo que mis ganas, ¿no? de hacer política concreta tienen, y por tanto no tenía voluntad de ser alcalde. En segundo lugar, entendía que había algo que no tenía claro. No sabía si presentándome había más o menos garantías de ganar. Es decir, yo sabía que si me presentaba se polarizaba mucho y por tanto eso quizá aumentaba la participación y quizá había una posibilidad. Pero por otro lado entendía que había otras figuras que podían tener más posibilidades de, sin polarizar, concitar un mayor apoyo. Y ahí teníamos en la cabeza figuras como la de Manuela Carmena, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Y bueno, yo creo que con esas dos razones bastan. La cuestión es que cuando rematamos, pero ya la de ella casi, cuando decidimos poner en marcha esta candidatura de Unidad Popular, nos encontramos en Madrid con que en Izquierda Unida hay una disensión muy fuerte, hasta el punto de que Izquierda Unida va a presentar, ¿no? Gente diferente de esta candidatura, con una discusión profunda donde la lectura que hacíamos era que dentro de Izquierda Unida no es que hubiera dos almas, ¿no? Como ha planteado siempre Julio, sino que había algo casi peor, ¿no? Sino que había un alma y un fantasma, una sombra o lo que fuera, ¿no? Y eso nos situaba en una discusión muy real, muy concreta, que es que no es teórica. Es que en algunos lugares la figura concreta política de Izquierda Unida era un problema. Era un problema real, hasta para la gente más avanzada de Izquierda Unida, como bien sabes tú, Alberto. Y eso dificultaba profundamente analizar si en este momento concreto electoral, con el 15M, con una acumulación de fuerzas para intentar acabar con el bipartidismo, si determinados comportamientos ayudaban o frenaban. Y esa es una discusión real. Y había gente que, la lectura que por lo menos yo he hecho, es que había gente que decía, me da lo mismo. Yo con tal de salvaguardar mi chiringuito, es decir, el espacio donde yo quiero tener mi modus vivendi, me da igual lo demás. Y hemos visto cómo ha habido acuerdos terribles que son incomprensibles. Dentro, ya me permito hablar así de Izquierda Unida porque es la fuerza donde he militado más de 2 décadas de mi vida. Y de repente te encuentras con que gente que tenía que estar en la transformación está en todo lo contrario. Y no nos encontrábamos en el 15M, pero nos los encontrábamos en el palco del Real Madrid. Bueno, no nos los encontrábamos, les veíamos en el palco del Real Madrid. Y eso genera una discusión que es real. Es que no es una discusión, tú lo has planteado, Alberto. La discusión es empírica, no es teórica, es empírica. Y es que en algunos lugares, esta formación política, a la cual hace año y medio le pedimos que liderara un proceso de unidad y se negó, sigue en algunos lugares funcionando como un lastre. Y eso es un problema que hay que solventar, porque es que se convierte en un lastre para esa unidad que todos estamos anhelando y que nos sitúa en una discusión muy difícil de evaluar. Alberto. Bueno, mis dos gustos por las ramas, o nada por las ramas, ¿no? Creo que aquí prácticamente todo el mundo sabe, pero muy particularmente Juan Carlos, cuál ha sido mi posición, muy especialmente sobre el papel de las organizaciones, especialmente
en Madrid, pero creo que además ha quedado muy claro que en el proceso de ahora Madrid, pues que estamos llamando que ganemos, lo que ha primado ha sido efectivamente el intento de formar una candidatura a la Unidad Popular. ¿Por qué digo esto? Pues porque efectivamente finalmente una parte de Izquierda Unida, la que controlaba los aparatos, se negó a participar en un grave error monumental que desde Izquierda Unida Federal supimos leer y por lo tanto impugnamos también, para decir todas las cosas. Y que por segundo lugar Podemos rectificó su error inicial porque Podemos no quería participar en el Ganemos Madrid y lo rectificó y participó y ahora efectivamente es parte de, como también es parte de los militantes de Izquierda Unida, que ahora pues entre ellos el compañero Carlos Sánchez Mato, que va a ser concejal de Economía y Hacienda. Creo que eso significa que reconozcamos, no ya que teníamos razón los que como tú, Juan Carlos y yo decíamos que esa forma de izquierda no era nuestra izquierda, que esa no era nuestra organización, sino que reconozcamos que todas las organizaciones podemos cometer errores y que por lo tanto tenemos que solucionarlo, porque esa Izquierda Unida de la que tú estás hablando, afortunadamente, hoy, para nuestro proyecto que yo encabezo en las elecciones de noviembre, ya no existe. Y eso es una victoria que hemos hecho dentro de Izquierda Unida. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere responder algo a esto? ¿O pasamos a alguna de las preguntas que ha hecho la gente? A cada uno de vosotros sí que tenéis. Respondéis, os parece, cada uno a una pregunta del público y con mucha brevedad. Julio Anguita va a dar ejemplo de lo que debe ser la brevedad, a ver si todos lo quieren. Julio. La que quieras, porque tienes varias. Aquí hay una pregunta que dice ¿a quién votar para ganar a los de arriba? No, ¿con quién vamos a luchar? Ya está bien. Habéis tomado nota, ¿no?, de la brevedad. Vicky. No sé si puedo ser con breve. Se puede, sí se puede. Bueno, a la pregunta de cómo justifica que estando en acuerdo en un programa de gobierno ganemos Córdoba y haya dado un paso atrás y no hayamos entrado en el gobierno, bueno, lo justifico. Primero, creo que no hay nada que justificar, somos un proceso asambleario y como tal proceso asambleario nunca tomamos decisiones sin la asamblea. Se tuvo una asamblea donde se plantearon cuáles iban a ser nuestras líneas programáticas con las que negociar y donde se salió una comisión de negociación. Se han hecho muchos procesos de debate y reflexión, entre las que incluía diálogo con la ciudadanía y diálogo con otras fuerzas políticas. Y por último hubo una asamblea decisoria donde se planteó cómo la comisión de negociación había visto los diferentes escenarios y a qué supuestos acuerdos se podía llegar en cada uno de los escenarios y la asamblea eligió. Bueno, decir también que, porque es que la pregunta tiene dos partes. Sí, pero ya, acaba con una media más, por favor. Sí, está muy breve. Sí. ¿No? Que si entendemos ganamos Córdoba que no es necesario tomar el poder institucional para cambiar las cosas para la gente, si entendiésemos que no es necesario tomar el poder institucional, no nos hubiésemos presentado a las elecciones. Lo único que hemos elegido es el sitio donde estar, pero seguimos creyendo en el poder institucional. Quédate con una pregunta y respuesta breve, por favor. Una respuesta súper breve, pero no os va a gustar. ¿Por qué crees que en estas últimas elecciones ha existido un porcentaje de abstención tan alto? Porque mucha gente no ha votado. No, es que no os va a gustar. Ya me la sabes. No, ya está, si quieres ya está. No, hay dos razones creo que de fondo. Una es porque ha cuajado la Pues vaya trampa de monedero para luego enrollarse. Ha cuajado la idea de la desmovilización, es decir, que hemos comprado, ¿no?, eso de no tener que hacer política, y hemos comprado que la política municipal, que es supuestamente la más cercana, nos podemos permitir el lujo de no votar. O sea, que hay una parte objetiva. Y luego de otra parte, porque no hemos emocionado lo suficiente. Es decir, que yo estoy convencido de que si hubiéramos sido capaces de enamorar más, pues seguramente hubiéramos sido capaces de movilizar un poquito más. O sea, que hay una parte objetiva y una parte subjetiva de responsabilidad. Alberto Garzón. Bueno, yo voy a contestar solo una, así para ser disciplinado. La de economía la dejo para mañana, que viene mi hermano y ayuda a todo eso, así que
Gracias, invito. La pregunta es esa, además he elegido la más difícil en principio, ¿es esa candidatura de Unidad Popular la última opción de supervivencia para Izquierda Unida? Porque plantea la candidatura de Unidad Popular como una posible herramienta de tacticismo por parte de Izquierda Unida. Y yo creo que no, porque incluso aunque no se monte la candidatura de Unidad Popular, que sería una desgracia no para Izquierda Unida, sino para la sociedad, a mi modo de entender y tal y como he descrito anteriormente, nosotros vamos a sobrevivir. Hemos sobrevivido en tiempos mucho peores. Hemos sobrevivido en los tiempos en los que la gente también se abstenía, pero es que el 80% de los que votaban bipartidismo. Y en esos tiempos hemos sobrevivido cuando denunciábamos la corrupción y cuando denunciábamos otras cosas y nos penalizaban porque significaba que no llegaba el trabajo con la especulación urbanística. Creo que además no podemos evitarlo. Tenemos que evitar evitarlo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que evitar que la izquierda organizada e ideologizada de este país desaparezca, porque lo que quedan después son monstruos como Italia, monstruos como Berlusconi, y no podemos permitir que una tradición histórica, y no lo hablo de nostalgia, hablo porque es una herramienta de construcción colaborativa y cooperativa con mucha más gente, es la que tiene que sobrevivir. Por eso, si no llegamos a una candidatura de Unidad Popular, desgraciadamente, para la gente, a pesar de habernos dejado la piel, desde luego nos presentaremos a las elecciones con todas aquellas fuerzas que sí quieran contribuir a esa candidatura y tendremos un porcentaje suficiente para sobrevivir y suficientemente digno, porque estoy convencido de todo ello, pero será una desgracia porque ninguna fuerza alternativa será capaz de desbancar al bipartidismo y eso será la desgracia para la sociedad, no para Izquierda Unida. Decía antes Juan Carlos Monedero que aceptaría debatir sobre si la marca fuera Podemos-lo que fuera. Tú decías que no. Si la marca fuera Podemos-Izquierda Unida, ¿aceptarías? Sigo insistiendo en que era mi valoración personal, quiero decir, que no se trata solo de Podemos-Izquierda Unida, que hay un montón de fuerzas políticas, movimientos sociales ahí esperando encontrar una fórmula de colaboración. Y de todas formas, no empecemos la casa por el tejado, de verdad, vamos a ponerle el nombre al final, si es que eso es encerrarse en cuestiones burocráticas cuando la política afortunadamente es mucho más seria. Es decir, que para un periodista la respuesta es que podría ser, porque no va a negar. ¿De acuerdo? Me interesa mucho el hecho de abordar el tema de los medios de comunicación. Por cierto, Juan Carlos Monedero, de Podemos y Izquierda Unida la aceptaría. Breve, Monedero. Eso lo tendrá que determinar. Pero a mí personalmente no me gusta, creo que sería un profundo error. Creo que sería un profundo error porque estaríamos repitiendo fórmulas que han fracasado. Y estaríamos cometiendo el tremendo error de primar, y fíjate, Pablo, Alberto, en tu propia expresión, primar un cierto patriotismo de partido, que yo respeto, ¿no? Porque sobre todo los que hemos militado siempre sabemos el tiempo, las ganas, el coraje, el amor, el corazón y el dolor que hemos vivido en las organizaciones políticas y hablamos de ellas casi como si fuera una pareja. Vamos a aguantar este momento difícil, ¿no? Vamos a sobrevivir. En momentos más complicados hemos sido capaces de salir adelante. O sea que en el fondo, Alberto, yo creo que hay una petición que creo que se acerca, ¿no?, a una identidad que se vive más sentimentalmente que políticamente. De hecho, ¿no?, en estas últimas elecciones hay gente que hace una campaña en ese sentido, plantear que había que votar en Madrid, por ejemplo, en Izquierda Unida, por una cuestión sentimental. Yo creo que cuando tienes que plantear eso, tienes que replantearte más cosas más de fondo, porque creo que es un profundo error. Yo creo que hay dos elementos que son esenciales, no solamente los enuncios, ¿no? Sobre todo porque yo no tengo el más mínimo interés en que Podemos tenga una exigencia de presencia que le asemeje a ningún partido político tradicional, porque no me interesa en absoluto. Podemos me interesa en la medida en que cataliza la posibilidad de cambiar la democracia en mi país. Para mí eso es Podemos. Entonces, todo lo que ayude a que Podemos, que creo que es la fuerza con la capacidad de catalizar el cambio, sume, va en la dirección correcta. Pero os he dicho antes una cosa que creo que es muy relevante. Es decir, que es que la gente va a ponerle rostro al cambio. Y ese rostro al cambio va a tener el rostro de Rajoy o Soraya, de Pedro Sánchez, de Albert Rivera o de Pablo Iglesias. Y yo creo que tenemos, por azares de la vida,
tenemos una posibilidad de que la gente identifique un cambio que puede construir una mayoría en nuestro país. Y yo no lo sacrificaría. Sería muy prudente. Por eso os digo que tenemos que pensar todos en términos de generosidad y no errar en el análisis. Y luego otra cosa, que no quiero que perdamos de vista. Cuidado con no ser conscientes de que no puede haber 52 cantones en el Parlamento. De que el Parlamento tiene que estar habitado por una formación política que va a ser siempre plural, pero que va a tener un mismo contenido. Porque si no vamos a ser rehenes de la inoperancia, aparte de las críticas que nos quieran verter. Es decir, que una fuerza política que sea Podemos-, como decía, lo que fuere, lo que implica es que en el Parlamento español habrá algo que para mí es esencial, que es lo que me llevó hace año y medio a ponerme en marcha, que es ser capaces de aplicar políticas de rescate urgentes de mi pueblo que está pasándolo muy mal, mi propio pueblo, yo mismo, ¿no? Es decir, en mi entorno y lo que forma parte de mi corazón, ver que se me está yendo mi país al carajo y quiero una política urgente de inmediato, y para eso la paz es muy maravillosa. Pero yo quiero a Ada Colau de alcaldesa, porque es ahí donde va a frenar mucho más desahucios que cuando estábamos en la calle intentando frenarlos. Y esa es la razón por la cual decidimos convertirnos en formación política. Es que lo primero que ha hecho Manuela Carmena es hablar con los jueces para frenar los desahucios. Entonces es un elemento muy relevante. Y lo otro que os decía, y para mí es el corazón de cuando me puse en marcha con Podemos, yo quiero un proceso constituyente en mi país. Yo quiero un proceso constituyente que repiense el momento de crisis civilizatoria que vivimos y donde nos podamos plantear la crisis medioambiental, donde nos podamos plantear una renta básica, donde nos podamos plantear el reparto del trabajo, donde nos podamos plantear nuestro lugar en Europa, donde nos podamos plantear el papel de los inmigrantes. Y para esas cosas creo que el momento es ahora, y comparto con Julio la angustia de que si no es ahora, corremos el riesgo de tardar otros 30 años. Y por eso a mí me vais a encontrar en tantos foros como me inviten para discutir, porque creo que es ahora cuando nos la estamos jugando. Hay un punto que, si quedan 12 minutos para las 9, que me han dicho que es la hora de terminar, que es el papel de los medios de comunicación. Y por eso quiero dar la palabra a este respecto a Julio Medina. Como hay que ser telegráfico, cuando yo fui diputado por Izquierda Unida en el año 94-95, presentamos en el Congreso de Diputados una ley anticoncentración de medios de comunicación. Fuimos maravillosamente derrotados por el bipartidismo, porque combatíamos el que hubiese una concentración de la propiedad. Pero tengo aquí unas notas que voy a leer, en las que viene a decir que los grandes grupos mediáticos todos están traspasados por la banca. O sea, los propietarios de las carreteras de los diarios en última instancia son la banca. Ya está. ¿Le puedo hacer la pregunta de eso qué significaría? Se la hago, vamos, se la acabo de hacer. ¿Qué significaría eso? Que esté la banca en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación. Pues que los medios de comunicación se transforman en el fondo de incomunicación. ¿En qué sentido? No solamente porque tienen unos límites que no pueden pasar, tú lo sabes, ¿eh? Hay cosas que no se pueden decir, son cosas de la empresa que a su vez obedece otras directrices. Pero hay otra cosa peor. Es que, como dije al principio de mi intervención, el poder no es solamente el poder económico, sino el poder hegemónico de la ideología y de los valores. Naturalmente, cuando aparecen en los medios de comunicación la competitividad, el individualismo, el consumismo, el tratar a la política como si fuese una liga. Yo he debatido muchas veces con presidentes de gobierno y en los debates nos hemos dicho cosas importantes. En los periódicos aparecía ¿quién ganó? No, ustedes han oído hablar. Es más, fue una anécdota ya por eso. Nos quedan todavía 10 minutos. En un momento en que me enfrenté con José María Aznar en un debate sobre cosas importantes de política internacional. Era casi nada, la base de derrota, movimiento de marines, el material atómico, casi nada, una tontería. Entonces, cuando terminamos de ese debate, hubo un momento en que una diputada del Partido Socialista le dijo a José María Aznar marrano. Pero no en el sentido de limpieza, sino en el sentido de que podría ser judío, que es el calificativo de marrano. Pues bueno, al día siguiente en los periódicos le llaman marrano. Y entonces este señor que está aquí, el presidente del gobierno,
que nos tiramos fuerte porque estábamos hablando de una política internacional, no apareció en los periódicos. ¿Por qué? Porque naturalmente hay que vender, y para vender hay que dar noticias. Y la noticia es la información, más aparte el agregado que se le echa. Tú lo sabes perfectamente. Por tanto, quiero decir que los medios de comunicación es una cosa muy importante, pero por como es muy importante, tenemos que tratarla con mucho miramiento. Para empezar, evitar que se concentren en pocas manos. Porque si no, terminamos porque hay un solo propietario, y eso se llama el movimiento nacional. Hay dos elementos que son espectaculares. Uno es Floriano regañándote a ti, diciendo es que ustedes son los culpables de que exista Podemos, porque si no los hubieran sacado a la televisión, la gente no sabría que existen y claro, no les habrían votado. O sea, que esa es la concepción democrática que tienen estos tipos, que luego la han aplicado, por ejemplo en Radio Televisión Española o en Telemadrid a rajatabla. Por cierto, vi una primicia. Antes de ayer me han llamado de urgencia de Telemadrid, que me querían entrevistar. Y les he dicho, seguro que en los próximos 4 años tendré alguna ocasión. La que no he tenido en los 4 años anteriores, ¿no? Pues aquí te hacía una pregunta. Sí. Me cuida Germán Toro. Y luego lo otro, fijaos también el presidente del gobierno quejándose de que el problema no es la corrupción, sino el rum sobre la corrupción, ¿no? Es decir que, claro, corrupción es una tontería, lo importante es que si no informarais sobre la corrupción, pues no nos debilitaríamos como gobierno. Y eso nos lleva a una discusión también muy de fondo. Hemos planteado siempre dos ideas de fondo y que han sido muy mal recibidas por los partidos del bipartito y también por los medios de comunicación, cuando hemos planteado que tiene que haber un debate sobre los medios de comunicación. Es que la información no es una mercancía, es que es un bien público. Y si un carnicero te vende 1 kilo de carne podrida, tiene problemas. En cambio, si un medio de comunicación te vende 1 kilo de información podrida, parece que era lo mismo. Es verdad que hay que dilucidar cuando la información está podrida, pero eso lo que hay que hacer es entregarle a la ciudadanía, a la sociedad civil, esas herramientas. Todos hemos avanzado en que no estamos dispuestos a tolerar, por ejemplo, anuncios o programas sexistas. Y eso lo ha interiorizado el propio medio de comunicación, de que hay cosas sexistas que no se pueden tolerar. Bueno, pues si seguimos presionando con una exigencia democrática, entenderemos también que un periodista no puede mentir, porque sí, porque se lo manda el que le paga. Y eso no se solventa, fijaos, creando medios de comunicación públicos que son estatales y por tanto que están en manos del partido que gobierna, sino que tienen que ser públicos, entendiendo que tenemos que corresponsabilizarnos para tener medios de comunicación que merezcan ese nombre. Y os hago un recordatorio. En España solamente había un diario escrito, solamente había uno que funcionaba medio objetivamente, que era público, y lo dejamos caer porque no lo comprábamos. La reflexión que yo os traslado es que si no cuidamos nosotros de la propia objetividad de nuestros medios de comunicación, nos darán gato por liebre. Yo como periodista sí he de decir que creo que hay más medios de comunicación y sobre todo muchos periodistas que defienden su trabajo honestamente y dignamente. Pero hay una cosa que has dicho, ¿cómo controlas al que miente y qué haces con el que miente? Viendo lo concreto. Es que hay protocolos muy claros en muchos países. Es decir, siempre señalamos a la BBC como un modelo de televisión decente. Es que yo creo que lo mejor que hizo Zapatero, por ejemplo, o casi lo único, fue nombrar por una mayoría cualificada al presidente de la Radio Televisión Española, y se podía ver Radio Televisión Española y se podía escuchar Radio Nacional y se podía escuchar Radio 3. Se convirtió en un sitio bastante habitable, solamente con ese pequeño gesto. Lo que no puede ser es que, se ha señalado aquí, que un tipo tenga tanto dinero que te pueda cambiar un país, porque es lo que hizo Berlusconi. Y Berlusconi se hizo con los medios de comunicación y desde los medios de comunicación compró la voluntad de un país, a los jueces que le molestaban les llamaba comunistas, incluso ya saldrá, ¿no?, las connivencias que tenían con sectores directamente de la criminalidad. Por tanto, creo que el ejemplo de Berlusconi todos estaremos de acuerdo en que nadie puede tener tanto poder como para pasarse por encima cualquier tipo de verdad.
Y tiene que haber organismos de la ciudadanía, de la sociedad civil, la propia judicatura, que tenga la capacidad de frenar ese tipo de abusos. Alberto Garzón. La misma pregunta. Medios de comunicación, el papel en la sociedad y en la política. Bueno, yo creo que estamos viviendo hace mucho tiempo una espectacularización de la política, ¿no? Es decir, una conformación de la opinión pública fundamentalmente hecha en los medios de comunicación. Eso no tiene por qué ser bueno ni malo necesariamente, simplemente la constatación de que ese es el terreno de juego. A mí la gente que me para por la calle me conoce porque me ve La Sexta Noche, porque me ve La Mañana de 4, porque me ve en cualquier otro programa televisivo. No lo hace por los libros que hemos escrito, los artículos. Claro, esto no lo digo desde una concepción elitista, de ojalá la gente se le diera los cochazos que Alberto escribe, ¿no? Sino sencillamente porque es una realidad, es una constatación. En la conformación de la política se hace en esos términos, lo cual tiene un riesgo, que es que simplifica enormemente el mensaje. Y hoy se valora mucho más un mensaje en 140 tweets, que de ahí sale prácticamente una nota de prensa para muchos medios de comunicación, que un diálogo sensato. Es decir, esto que estamos teniendo aquí es muy difícil haberlo tenido en tu programa de televisión o del Java, porque las intervenciones eran de un minuto, y en un minuto yo no puedo explicar ni la situación del capitalismo, pero es que ni mi propuesta de trabajo garantizado en representación de Izquierda Unida. Es decir, se simplifican los códigos y caemos en cierta banalización de la política, que es muy perversa, porque yo creo que la política debe ser pedagogía, y la pedagogía requiere unos tiempos y unos formatos que no están adaptados para nuestra sociedad contemporánea. Entonces creo que la forma de hacerlo desde las fuerzas alternativas es construyendo en los barrios las formas de pedagogía que se nos niegan en esos formatos condicionados. Yo veía debates de Julio cuando era el representante de izquierda del Congreso, y eran unos debates muy distintos a los de hoy en día, unos ritmos mucho más pausados, unas intervenciones mucho más sosegadas, más rigurosas. Hoy en día, después de la sexta noche y antes de los 30 segundos, Inda te ha insultado, Maruenda te ha detenido, en realidad eso perjudica mucho, porque hay que tener habilidades que, pues yo soy economista y no me han entrenado para esas habilidades, las tienes intuitivamente o te faltan para desenvolverte en la simplificación sin pervertir el mensaje original. Y creo que eso está haciendo mucho daño, y creo que eso se ha visto en Italia. Se ha visto en Italia porque creo que ahí nos llevan una ventaja. No lo digo como una perversidad enorme, sino como ese es el tablero de juego, vamos a utilizarlo. Creo que ahí el compañero Pablo, que es un orador extraordinario y brillante, demostró enormes habilidades para abrirse camino en ese escenario. Hay que entender que hay que complementarlo, y eso solo se puede complementar desde el tejido social, porque si no, cualquier día te pueden cerrar el grifo, dejas de salir en la tele, o sale alguien más guapo, más joven, con más dinero detrás, con traje, corbata y apellido Rivera, y Dejar de salir en la tele, eso, Garzón. ¿Por qué lo diría, ¿Qué sigues sabiendo, canallas? Bueno, yo sí digo, y sí me gustaría que Julio Anguita echara el cierre, aunque fuera con la brevedad que está exponiendo aquí y demostrando, pero como impulsor y padre del Frente Cívico somos mayoría. Yo creo, puesto que se ha hablado aquí tanto de confluir, que también en eso se puede confluir. Es decir, a veces también se puede ser más conciso. A veces habéis metido aquí unos rollos que tenéis que hacer para que acabara esto. A veces es verdad que igual se tiende a lo demasiado conciso en la televisión, pero a veces es verdad que vosotros sortéis unas chapas que... Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Quiero que eche el cierre Julio Anguita por una diferencia que me parece muy natural y muy lógica. Como quiera él, y tiene el tiempo que él decida. Señoras y señores, han asistido ustedes a un debate de los que están haciendo falta en España muchísimo. Hemos podido decir lo que pensamos. Ha habido cruces de palabras y de argumentos. Creo que ha sido en cierta medida enriquecedor, porque también hay algo que ha quedado muy claro. Estamos discutiendo dentro del campo de los que pensamos que otro mundo es posible. Y creo que los que estamos aquí, y vuelvo a repetir aunque me ponga pesado, sabemos quién es el enemigo. Y sabiendo quién es el enemigo, yo creo que debemos obrar en consecuencia. Yo me felicito por ser miembro del Frente Cívico que ha sabido organizar este acto. Le doy las gracias a los que habéis venido aquí, como decía,
yo diría, sí, tan ejemplar, ¿no? Y espero que podamos convocar otras jornadas y que haya otros debates como este. Y además lanzamos un reto a otras organizaciones del Frente Cívico y a otras organizaciones, las que sean, para que hagan este tipo de debate, así que la gente pueda asistir a un cruce de opiniones e intercambio de saberes. Muchas gracias por haber venido.